Formal. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Mi nombre es Guillermo Jensen, soy el director del Seminario Permanente de Investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Este seminario permanente está anclado en el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Este ya es el sexto evento que hacemos este año, con esta modalidad tan particular, a la que estamos todos un poco obligados, pero que nos ha sido particularmente, se ha transformado en algo que nos ha posibilitado tener contacto con personas y con colegas que de otra manera era un poco más difícil. Así que, sin demorar mucho más, quería presentar a nuestra invitada de hoy, que es la profesora Úrsula Bassett, cuya exposición, conferencia, diálogo, se titula Hacia un derecho de familia social, la pandemia y la insuficiencia de los principios liberales. La doctora Bassett es abogada por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, es premio ACECIT, puede ser, sí, de la Academia Nacional de Derecho en Argentina, es secretaria general de la International Society of Family Law y flamante del recientemente finalizado congreso, ¿no?, que se ha realizado en el marco de ese espacio. Es profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad Católica Argentina, es docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires también, y directora del Centro de Investigaciones en Familia de la Universidad Católica Argentina. Antes de dar la palabra a la profesora, de la dinámica, si le parece, doctora, lo que vamos a hacer es, ahora viene una exposición suya, todos los inscriptos al seminario han recibido el documento, borrador, que sirve de base para esta discusión, con un poco con las conclusiones del congreso que se ha realizado, que usted nos puede comentar mejor. Luego de su exposición vamos a realizar dos comentarios. María va a hacer primero unos comentarios con unas preguntas para disparar un poco el diálogo. Yo haré un comentario muy puntual en la misma línea y luego abrimos a las consultas de los asistentes, si le parece bien. En ese sentido, le pido a los asistentes que vayan consignando en el chat las preguntas, así después rápidamente las vamos retomando en orden y se las vamos transmitiendo a la doctora Bassett. Mientras dure su exposición y por un tema de conectividad, cosas que aprendimos ahora en estas etapas, voy a tener yo apagado mi micrófono, solo prendido la cámara, y la única cámara y el único micrófono habilitado va a ser el suyo, doctora. Perfecto. Bueno, sin más, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Guillermo, muchísimas gracias, Juan Bautista, María Quiroga también. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué proponer hablar de la insuficiencia de los principios liberales del derecho de familia y hablar más bien de un derecho de familia social? Bueno, en parte porque la pandemia confirmó, si ustedes quieren, una vieja sospecha que yo traía respecto del derecho de familia, algo que a lo mejor aparecía en el trasfondo de muchas de las investigaciones que nosotros habíamos hecho, que habían rondado temas de vulnerabilidad, habían rondado temas de, digamos, habían recorrido más bien el camino de la empatía, ¿no? O sea, yo tenía un poco la idea en una historia que tengo yo, que es que alguna vez quiero escribir un manual, un tratado de derecho de familia, estoy intimada para hacerlo. Hace rato que vengo reflexionando sobre cuál es el método del derecho de familia, cuáles son los principios del derecho de familia, y nada de lo que leo me convence, ¿no?
no termino de quedar satisfecha en mis lecturas y hace rato que llegué a la conclusión de que el método del derecho de familia se diferencia de los demás métodos del derecho civil porque tiene como punto de partida la empatía. Hace rato que veo con toda claridad que la igualdad, así como está formulada en todo el derecho civil, en el resto del derecho civil, es un concepto insuficiente, por eso empezamos a explorar el concepto de vulnerabilidad. Y hace rato que tengo la sensación de que la autonomía de la voluntad no da respuesta a la complejidad de las relaciones de familia, que son probablemente las más desiguales de todo el derecho civil, porque están entretejidas de dependencias, ¿no? Y cuanto más avanzo, más me convenzo que la visión dogmática de Simonónica, de la dogmática decimonónica, en donde el individuo fuerte es el paradigma del derecho, no es útil para el derecho de familia, porque en el derecho de familia la debilidad no es algo malo, es algo bueno, es algo que suscita cuidado, es algo que suscita interacción, es algo que llama fortalecer, porque la dependencia no es algo de lo que avergonzarse, sino que es algo natural y que sirve también si es buena, si está utilizada para bien, si está enderezada a fortalecer, entonces puede ser una ocasión de crecimiento, que es la dinámica de todos los seres humanos. En algún momento fuimos débiles y porque alguien nos cuidó o porque alguien nos acompañó, tal vez no nuestros padres, llegamos a poder integrarnos plenamente en la vida social. Y porque más que hablar de individuo en derecho de familia, hablamos de relación con toda la implicancia y el despliegue de esa palabra, que a veces son relaciones que vienen de costado y que vienen a sostener a la familia misma. Entonces, el mito del individuo liberal, que a lo mejor preside en la regulación decimonónica, yo ya venía intuyendo con bastante fuerza que no servía para explicar ni para tener una intervención, ¿cómo decirlo?, feliz, funcional, como operador jurídico respecto de la familia. Y esta idea que yo un poco, ya les digo, venía como intuyendo a gatas, la compartí, tuve el atrevimiento de compartir este evento de hoy con varios de las personas con las que hemos recorrido caminos de aprendizaje juntos, en diplomaturas, en carreras de especialización o en diversos ámbitos en los cuales hemos compartido, porque quería que ellos también, si después participaban del debate, me dieran su opinión, y en varios lugares dije que era como, para mí por lo menos este encuentro de hoy es un encuentro enormemente significativo porque es una declaración de principios, si ustedes quieren, porque todas estas intuiciones que yo creía tener antes de la pandemia, que se me empezaban a revelar y que yo encuentro que las tengo ya a lo mejor hace 10 años en ciernes, ¿no? Y viendo que no me satisface lo que hay, la pandemia un poco como que produjo una suerte de efecto revelación, en el sentido de que así como la pandemia revela lo peor de lo que hay en cada uno de nosotros a veces, ¿no?, como la desesperación o las situaciones más angustiosas, provocan en nosotros a veces reacciones que, o sea, revelan lo peor de lo que somos capaces, también revelan lo mejor de lo que somos capaces, y también revelan en ese sentido las mayores necesidades y las mejores intervenciones, es decir, qué intervenciones son productivas frente a las mayores necesidades que se producen en la vida social. Y si algo reveló en ese sentido la pandemia tan desgraciada y tan larga para nosotros en Argentina, lo cierto es que fue que en Argentina hay muchas necesidades, hay muchas personas vulnerables, hay muchos que están en situación de fragilidad, y esos muchos que están en situación de fragilidad no les resulta una respuesta a ninguno de los principios liberales, ni la autonomía, ni la perspectiva del individuo, ni el individualismo, ni la perspectiva, a lo mejor, ni siquiera, ninguna perspectiva que involucre una desigualdad de poderes. En cambio, todo lo que depende de la solidaridad, del empoderamiento, del acompañamiento, de la empatía, del reforzar lazos, todo eso es enormemente significativo y provoca resultados provechosos. Entonces, por esa razón es que aprovechando la invitación tan atractiva que me hicieron ustedes de participar de este seminario,
me parece importante someter a consideración de ustedes esta idea y un poco discutirla, ¿no? Esto viene a ser como una especie de introducción general respecto del concepto de lo que a mí me preocupa, y yo digo que me preocupa porque todo el día de hoy tuve en la cabeza que este tiempo que yo transcurra con ustedes es un tiempo para mí definitorio, enormemente profundo, porque para mí se juega, y les hablo en este sentido desde las entrañas, y les diría que me duele cada palabra que pronuncio, porque lo que yo digo para mí hace crujir aquellas estructuras con las que yo crecí en el derecho de familia con el que crecí, y hace crujir muchos de los principios sobre los cuales nosotros fundamos nuestros razonamientos, y si ustedes quieren, hace crujir no los abordajes que hacen los operadores, porque los operadores operan en la praxis, es decir, yo pienso, por ejemplo, acá está escuchando Celeste Romero, y Celeste Romero, yo sé que tiene casos en su juzgado y que recibe casos y que interviene con una humanidad extraordinaria, y eso es lo que hace la mayoría de los operadores cuando les llega el caso. Operan con estos principios, operan con empatía, operan poniéndose en el lugar del otro, operan dándose cuenta que el débil no tiene autonomía y que entonces nosotros tenemos que ayudar, operan dándose cuenta que hay desigualdades de hecho en las relaciones jurídicas que no se plasman en el derecho y que se descubren en la praxis, ¿no es cierto? Bueno, a mí me duele y me parece que es hora de cambiar la proposición teórica, es decir, a mí me parece que la proposición teórica tiene que desarticularse y tiene que ir en función y a la búsqueda de la persona sufriente, que es el eje del derecho de familia. Bueno, con esta introducción y con esta idea que transmito de que verdaderamente aquí estoy enteramente en juego y sometida a la consideración de ustedes y muy deseosa de que me hagan las observaciones que crean convenientes, voy a leer un tramo del texto que por ahí explica mejor. El derecho de las codificaciones decimonónicas partía de una premisa. El sujeto que el legislador tenía en su mira era el individuo plenamente capaz, independiente, autónomo y con un cierto peculio. La autonomía de la voluntad suponía independencia para decidir, una voluntad no viciada y esclarecida. La perspectiva preferida era la de los derechos subjetivos individuales, que se oponen unos a otros, plasmados en la perspectiva del conflicto adversarial, en donde prevalece el que mejor argumenta, o el que mejor negocia, podríamos decir, el que tiene mejor abogado, como decía Roland Tarasi. De ahí que la categoría fundante, y lo es todavía en el derecho civil, fuera la de acto jurídico. Por eso la discriminación tajante entre capaces e incapaces, que ya está desapareciendo, y la idea de que nosotros teníamos que pensar el derecho apuntándole al fuerte, y eso lamentablemente en el derecho de familia está. Es decir, nuestro derecho de familia está apuntando a personas con capacidad negocial, con un cierto peculio, y que se manejan individualmente y que tienen intereses individuales. El criterio de igualdad subyacente es con frecuencia la igualdad formal aritmética o geométrica, conmutativa o distributiva. Este es un concepto de la filosofía del derecho. En esta visión liberal, esta visión del derecho, que era liberal, fue crecientemente superada en casi todas las áreas del derecho civil. Nosotros vemos en cada una de las áreas del derecho civil, y puedo ofrecerles material y estudios previos que yo hice sobre esto, viendo cómo en todas las demás áreas del derecho civil, menos en el derecho de familia, esta perspectiva liberal fue fuertemente superada. Y fue superada porque entendimos que más que trabajar, esto lo descubrió brillantemente Jorge Alterini. Jorge Alterini decía, tenemos que trabajar sobre la categoría de relación jurídica. Curiosamente, nuestro libro de relaciones de familia, que así se llama, la parte del Código Civil que regula la familia, se llama el libro de relaciones de familia, pero los primeros principios, los principios que guían el derecho conyugal son de igualdad y libertad, es decir, son principios liberales. Hay una desmentida de entrada en la portada. Si nosotros vemos la regulación, la idea es que hay dos personas adultas que pueden negociar, ¿no? Y eso es una cuestión compleja para mí, ¿no? Muy compleja para argumentar. Sobre todo porque se proyecta en varias esferas del derecho de familia. Bueno, el nuevo derecho se desplazó en dirección a una nueva sensibilidad hacia vectores de vulnerabilidad, como les dije, que se dio en más o menos todas las ramas del derecho privado. La más retrasada en esta serie de evoluciones fue el derecho de familia.
Para el que quiera, yo puedo acercarle un trabajo que yo hice sobre esto con evidencia sobre lo que estoy diciendo. De otra parte, para nuestros países, un abordaje del derecho que no sea sensible a los que menos tienen no podía prosperar. Una gran parte de nuestras poblaciones está por debajo de la línea de pobreza. Percibir a los fenómenos jurídicos con perspectiva patrimonialista resulta un error de perspectiva que genera ahí a doble vez perspectiva, genera una exclusión en acceso a la justicia. Respecto al principio de libertad o la invención de la autonomía, como denomina no sin ambivalencia el filósofo norteamericano Jerome Schnevin, no deja de ser un mito. Según señaló Martha Feynman en una de las conferencias principales del reciente Congreso Mundial de Derecho de Familia y en su vasta bibliografía sobre la cuestión, la autonomía es un mito. Cuando el hombre vive rodeado de dependencias explícitas o implícitas. De otra parte, es necesario hacer notar que el derecho de familia presenta, como yo dije, las dependencias más significativas de todo el derecho, es decir, el derecho de familia acuña la relación de cuidado. Solamente el riesgo del rechazo puede condicionar una decisión. El deseo de ser adoptado, el temor al futuro, el ciclo patológico de la violencia, son algunos de los muchos factores que condicionan decisiones libres, de una manera implícita, supuestamente libres, de manera implícita, en las que se demuestra hasta qué punto la autonomía absoluta es un mito, un derecho que fuera ciego a estos hilos invisibles que recorren el derecho de familia, sería un derecho inhumano que falsearía su esencia y finalidad. Por otra parte, la dependencia no es una mala palabra, como cree el derecho liberal, mientras que para el derecho decimonónico dependencia era netamente negativo. Para un abordaje en clave de vulnerabilidad, la dependencia es la posibilidad de resiliencia. Es decir, es lo que a mí me permite tener una interrelación con un entorno, y en este sentido volvemos a los muchos entornos que tiene la familia, utilizando los sistemas de Wolfenbrenner o cualquier otro autor que aborda cómo la familia está contenida por un entorno social. Es justamente esas relaciones y esas interdependencias que se producen, las que me permiten superar las deficiencias relacionales que puede haber en el entorno más inmediato, ¿no? Que la relacionalidad, lejos de ser una mala palabra, es una cosa buena en el derecho de familia, es la condición del futuro, la condición de crecer, ¿no? Todos tenemos varias formas de dependencia y lejos de ser esas dependencias un dato negativo, son ellas las que conforman nuestras redes de trabajo familiares y amicales, nuestro credo religioso, nuestras adhesiones políticas, nuestras relaciones, son condicionantes de las elecciones que tomamos. Para bien o para mal, forman nuestra identidad. No se trata de algo negativo, sino de una manifestación de la identidad. De ahí que el derecho contemporáneo se desplace de la categoría de acto a la categoría de relación, y toda relación supone interdependencia o dependencia lisa y llana. La interdependencia es la condición de posibilidad de la resiliencia y es una marca indeleble de la naturaleza humana. Vale decir, es un mito el individuo que no tiene relaciones con otro, que no depende de otro, es una creación ficticia. Es que el derecho ha entendido que su premisa es la existencia de vínculos comunitarios que son la fuente de las relaciones jurídicas. Que todo lo que tenga que ver con el derecho es por definición social. Aún las decisiones jurídicas y derechos personalísimos impactan en otros e impactan en la sociedad en tanto que dicen algo sobre el valor de la vida humana. Es decir, cuando nosotros tomamos decisiones personales de dejarnos estar o de no cuidarnos, estamos diciendo algo que impacta en nuestra vida social, impacta también en nuestro entorno, de la dignidad de la persona para el derecho y de la inalienabilidad o intangibilidad de ciertos bienes. Por último, la autonomía como regla excluye a los que son frágiles. Es un derecho que se juega según las reglas de los fuertes, el de la autonomía, que son los que tienen poder de decidir libremente e imponer. Muchas ramas del derecho han entendido que estas categorías del antiguo derecho civil eran insuficientes, desde la noción de abuso de posición dominante hasta el derecho de consumo, pasando por el reverdecimiento del orden público contractual en algunas áreas. En las relaciones de familia, este paradigma que gesta un derecho de fuertes deja fuera a los que no tienen voz, a los hijos que pueden ver silenciado un elemento de su identidad si la afiliación es un pacto entre adultos, a los que por no perder el poco espacio que tienen no se atreven a reclamar, a las mujeres que negocian con angustia frente a la ruptura porque a lo mejor tienen que cuidar a hijos y en el momento tienen trabajo suficiente, a los ancianos que saben que si eleva la voz tal vez pierdan el cuidado magro que hasta ahora reciben.
La pandemia más claramente que nunca evidenció las cortedades de la autonomía para el derecho de familia. La autonomía como principio es importante, pero no es suficiente. Por otra parte está la perspectiva del individuo y su libertad personal. Aquí la idea de base parte de que en tanto que individuo cada uno tiene derecho a hacer lo que le plazca en el marco del 19 de la Constitución Nacional Argentina. Sin embargo, es necesario advertir que esta perspectiva del individuo tiene dificultades teóricas evidentes. En la familia, como lo dice el título del Código Civil y Comercial, hay relaciones de individuos. Quiere decir que la decisión individual afecta invariablemente la posición de terceros respecto de la decisión tomada. Y yo digo que hay que hacerse cargo en el derecho, que cuando uno decide algo impacta en los demás y tiene que hacerse cargo. Cuando uno decide lo que decide como adulto, tiene otras personas a su alrededor, a veces la familia, a veces tiene hijos, a veces tiene padres, tiene otras personas que tienen relación con uno y uno tiene que hacerse cargo del impacto de las decisiones. Eso también es de adultos, que siendo ajenos a ellos se ven impactados directa o indirectamente. Es un problema teórico, el derecho ya sea a través de su vocación a la oponibilidad de terceros a terceros, ya sea porque es un sistema de regulación de la vida social y que consagra valores inalienables o compartidos, ya porque la decisión de uno altera los derechos o la posición jurídica del otro, es justamente esa esfera en la que el artículo 19 de la Constitución Nacional no se aplica. El derecho es por definición lo que se refiere a otro. Por eso la perspectiva individual invariablemente es una ficción que encubre el poder de decidir de unos o que anula la consideración del otro, es decir, silencia al otro, del otro social o del otro familiar, y que sobre la base del ejercicio de esa prerrogativa individual suprime al otro como el referente de su acción. Es el mito de Robinson Crusoe, como lo hemos llamado en otros artículos, no es más que un mito. Una vez tomada la decisión, el sujeto que la toma pretende que esa decisión le sea oponible al otro, al mismo que suprimió para tomarla en su consideración. Sin embargo, la tragedia mayor de la perspectiva individual en la pandemia es que parte de una premisa contrafáctica y por eso iatrogénica. Iatrogénica en el sentido de que causa daño esa premisa. Hoy estaba escuchando a la mañana una conferencia de un especialista en salud muy importante, un antropólogo francés, y él decía una cosa muy interesante. A veces no es cambiar a las personas, es cambiar las miradas que tenemos sobre los fenómenos, sobre las personas. Es decir, a veces él estaba diciendo que es mentira que la mortalidad no esté condicionada por factores sociales, ¿no? Entonces él decía que todos los que son profesionales tienen 10 años más de expectativa de vida, ¿no? Y así podríamos declinar la mortalidad por diversos segmentos de la población, las mujeres, los niños, los pobres, etcétera. Podríamos tomar distintas variables, ¿no es cierto? Lo cierto es que cuando nosotros cambiamos la perspectiva, cuando nosotros cambiamos el enfoque científico de la disciplina, somos de advertir y ayudar en problemas que antes no estábamos viendo. Si nosotros cambiamos nuestra perspectiva, si nosotros miramos el derecho de familia desde el lado del individuo, probablemente por nuestra manera de ver los fenómenos familiares creemos soledades. Es decir, estemos creando individuos, es decir, personas separadas del resto, que eso es lo que quiere decir individuo, si quiere decir dividido del resto, ¿no? Una individualidad separada del resto. Cuando miramos la autonomía, estamos creando un derecho de fuertes. Cuando tomamos la perspectiva, cuando nosotros tomamos la perspectiva de la independencia y de la persona que no tiene relaciones, también estamos dejando de lado una realidad, que es todo lo que podríamos sacar de fructífero de trabajar sobre esas relaciones para fortalecerlas. Entonces, cuando nosotros optamos, y les aseguro que optamos teóricamente, el otro día en una conferencia que tuve que dar, que me impresionó bastante, en Cuba, hace menos de una semana, el jueves pasado, estábamos hablando sobre el pluralismo del Código Civil argentino. Yo decía, ¿dónde es plural el Código Civil argentino? Es decir, tiene una pluralidad de dos modelos de familia, un cierto modo de concebir el casamiento y un cierto modo de concebir las convivencias. ¿Cuántas formas de vivir la familia se quedaron afuera? Es decir, plural es bastante poco. Lo que yo digo es que cuando nosotros miramos la familia, si no adoptamos una perspectiva de la empatía, es decir, si no partimos del sufrimiento humano, si no partimos de la percepción social del derecho de familia, si no partimos de valores que
generen una perspectiva que revalorice la relación de familia, que revalorice la armonía familiar, que revalorice lo que puede dar ilusión en la vida familiar. A lo mejor estamos creando lo contrario, es decir, nuestra intervención nunca es neutra, así como miramos es como va a ser nuestra intervención, es decir, nuestra mirada corre el riesgo de convertir en realidad nuestra perspectiva, es decir, si nosotros miramos individuos, probablemente los creemos, si nosotros miramos sujetos autónomos, probablemente filtremos solamente a los que son fuertes, si nosotros pensamos en independencias, no vamos a poder valorizar las relaciones, en cambio, si nosotros cambiamos la perspectiva y en lugar de mirar individuos, vemos personas que tienen necesidad de ser queridas, necesidad de ser amadas y necesidad de ser cuidadas, y a la inversa, también necesidad de cuidar en su futuro, probablemente podamos fortalecer ese aspecto de las relaciones. Y si nosotros, en lugar de mirar la autonomía, pensamos en la solidaridad, pensamos en sentido de compromiso, es decir, ¿qué compromisos asumiste cuando te casaste respecto de tu familia? ¿Qué compromisos asumís respecto de tus hijos o respecto de tus padres? Es resaltar y poner de relieve en la persona humana lo más digno que tiene, que es el cuidado del otro, que es el ocupar su propia identidad, que es identidad de hijo, identidad de padre, identidad de ex esposo, identidad de ex esposa o de esposo y esposa. Es decir, cuanto más dice eso, cuanto más ilusión, cuanto más brillo a los ojos puede dar este derecho de familia, cuanto más esperanza de desarrollo funcional tiene, de intervención digamos, positiva tiene este derecho de familia, un derecho de familia que tenga una perspectiva social, que un derecho de familia que tenga una perspectiva liberal. Yo pienso que si nosotros tuviéramos que replantearnos este derecho de familia para ir cerrando a lo mejor la exposición teórica mía y dar lugar a lo más rico que me parece a mí que es la conversación, es pensar qué principios podrían considerarse como nuevos principios que a lo mejor fundaran una perspectiva de un derecho de familia más social, es decir, que tuviera una mayor sensibilidad social y que no estuviera tan fundado en la perspectiva liberal. Mi idea tiene que ver, y ahí otra vez les pido ayuda a ustedes para que me contradigan o me ayuden a pensarlo, creo que el punto de partida tendría que ser la empatía. La empatía no solamente con la persona que sufre, que para mí es el centro del derecho, la persona sufriente, sino la empatía con las expectativas también. La Corte Interamericana, en 2 o 3 fallos, debe haber más, son los que yo descubrí, dice que parte de la identidad es lo que uno espera ser, es decir, lo que uno desearía ser, lo que uno proyecta ser, y por eso también habla del proyecto de vida, ¿no? E incluso en algún momento se habla del proyecto de posvida, ¿no? En un fallo precioso, ¿no? Y yo creo que la empatía tiene que ver también no solamente con la persona, con lo que la persona sufre, con lo que la persona le pasa, sino también con lo que la persona se imagina y lo que la persona quisiera ser. Y que el derecho de familia puede trabajar con esas expectativas. Solamente una porción mínima de esas expectativas están recogidas en el derecho, es decir, solamente 2 modelos de familia están recogidos en el derecho y muchos otros modelos de familia. Yo creo que la mayoría de las convivencias familiares más humildes no encuentran ninguna acogida en el derecho, ni por supuesto la de las comunidades indígenas, ni tantas otras formas de vivencia, hasta muchas otras formas de vivencia del matrimonio que las que están plasmadas en el código no encuentran cabida. Y a mí me parece que trabajar sobre las expectativas, trabajar sobre las ilusiones de los novios, trabajar sobre las ilusiones de las personas que se están separando, de cómo les gustaría que fuera el futuro después de la separación, cuál sería el tipo de relación que les gustaría tener con sus hijos o con su esposa, todo eso es una empatía sobre la que es necesario trabajar. Trabajar sobre la idea de responsabilidad, responder por los otros, responder por mí mismo, hacerme cargo de lo que hice, hacerme cargo de las relaciones que tengo, hacerme cargo de las relaciones de afecto que creé. Todas esas cosas me parece que son empatías que también deberíamos tener. Trabajar sobre la solidaridad, ¿no?
Y en ese sentido también ampliar el espectro de acción, porque nosotros trabajamos muchas veces sobre la base de un derecho de familia nuclear o de una relación punto a punto, ¿no? La relación padre-hijo. Sin embargo, la relación siempre es una tríada que involucra a lo mejor a un tercero, cuando no es monoparental, cuando no queda más remedio que verlo así. Pero a veces involucra a los abuelos, a veces involucra a otras personas nosotros podemos integrar para resolver el conflicto inmediato que se nos presenta. Y traer a otras personas, fortalecer los vínculos de entorno es una manera de ayudar a fortalecer a lo mejor el conflicto que se nos presenta inmediatamente. Hay cuestiones que son transversales, ¿no? Y que tienen que ver con mezclar el derecho de familia, y esto varios jueces lo ponen en práctica, mezclar el derecho de familia con la cuestión social. Muchas veces cuestiones de derecho de familia tienen como contracara contextos sociales, digamos, de riesgo social o de sufrimiento social o de segregación social, y todo esto tiene que ver con que muchas veces los juzgados, de hecho, ya lo hacen, trabajan con estructuras más amplias, ¿no? Como yo decía, ampliar el foco de trabajo con la familia extendida, ampliar el foco de trabajo, algunos han trabajado a veces con la parroquia o con el grupo evangélico, con la escuela, ¿no? Pero a veces también se puede ampliar un poco más lejos, ¿no? Y yo he visto también juzgados que se ponen en contacto con la municipalidad, que se ve a ver si se puede hacer algo para solidificar esa familia, y todo eso a mí me parece que es algo sobre lo cual se puede trabajar. Trabajar para la corresponsabilidad, trabajar para el compromiso, trabajar para fortalecer la coparentalidad, es trabajar para la resiliencia. Y a mí me parece que esto es es un derecho de familia que a mí por lo menos me entusiasma, y me entusiasma mucho porque me entusiasma la idea de que sea un derecho de familia. Nosotros hablamos de justicia de acompañamiento, un derecho de familia que ayude a que las personas vayan más erguidas por la vida, es decir, que puedan mirar hacia el futuro con esperanza, y no un derecho de familia que esté siempre mirando a lo mejor hacia el lodo, ¿no? Hacia lo más bajo, sino que ayude a levantar la mirada, a mirar hacia el futuro y a construir caminos de responsabilidad social y colectiva, que no es otra cosa que volver sobre el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, creo que es el 32, pero por favor corríjanme, que dice que todos tenemos obligaciones hacia la familia, el Estado y la sociedad. Y a mí me parece que todos tenemos ese compromiso con la familia, y que eso es una cosa linda que nosotros podemos poner en práctica, y que esa cosa linda que nosotros podemos tener en práctica también depende de la óptica científica con la que abordemos nuestra disciplina. Y esta por lo menos a mí me parece más esperanzadora. Muchas gracias, doctora, por la exposición, y si le parece, le damos pie a María para que haga sus primeros comentarios y preguntas. Luego yo le hago una pregunta puntual, nos responde lo que le parece a esa reflexión, y empezamos con la participación de los asistentes. ¿Bien? María. Perfecto, muchas gracias Úrsula por su exposición. La verdad que muy interesante y muy importante también tratar todos estos temas. Cuando usted comentaba justo al principio, ¿no?, de la dependencia que tenemos los unos con los otros y también en el ámbito familiar, me hizo acordar mucho en un filósofo francés que se llama Martin Stephens, que justamente hablando de esa interdependencia que tenemos entre nosotros como seres sociales, cómo eso se veía incluso en nuestro propio cuerpo, ¿no? Decía, un ser extraño que es el ombliguista, ya que lo que contempla es la herida que nos confía los unos a los otros. Más allá de esto, le quería hacer dos comentarios y preguntas. El primero está vinculado a una investigación que estuvimos realizando hasta este año con Segolendi Closel, que no puede estar, la hicimos en la Universidad de El Salvador. Investigamos el acceso a la justicia de mujeres de un barrio vulnerable de la provincia de Buenos Aires. Y ahí me parece interesante comentarle un poco de lo que estuvimos observando para hablar de las instancias de judicialidad que conoce la familia. Porque sabemos que cuando hay un problema interno a la familia,
si aquella tiene vínculos sólidos y tiene una juridicidad propia que es sólida, va a poder resolver aquellos conflictos, y si no, existen otras instancias, y ahí interviene el derecho de familia, ¿no? Que es la judicialidad del Estado a través de la justicia. Lo que nosotros observamos es que en aquellos contextos, muchas veces el Estado y la justicia es como el último eslabón, la última posibilidad que ellos tienen, y que antes muchas veces tratan de acudir a otras instancias que les va a permitir, además de diálogo, poder resolver sus conflictos. A veces no es nada de diálogo, pero bueno, tengo dos ejemplos muy breves. Uno es de una mujer muy mayor a la que el hijo, o sea, el hijo era muy violento con ella, le robaba, etcétera, y después de un montón de acontecimientos, terminaron los vecinos echando a su hijo, no solamente de la casa, sino directamente también del barrio. Otro ejemplo es el de una mujer no violentada esta vez, sino que violenta hacia sus hijos, que acudiendo a un grupo multifamiliar, que era un grupo de apoyo psicológico que tenía el barrio, a través del comedor, se dio cuenta, ¿no?, de que estaba replicando una actitud que ella había conocida de chica y que en realidad no era lo que quería para sus hijos. Hizo todo un camino y cambió su forma de relacionarse con sus hijos. También dejó una adicción que tenía y que, digamos, le dificultaba mucho el diálogo con sus hijos, y mejoró muchísimo su situación, y aquellos conflictos que ella conocía también se resolvieron, sin que tengan necesidad de acudir a esa judicialidad oficial, entre comillas, la del Estado. Mi pregunta sobre eso es si aquella instancia, que es mucho más de la comunidad, de los grupos que nosotros vimos que podía ser la iglesia, podía ser grupos de psicólogos, el comedor, o los mismos vecinos, si usted lo vería más del lado de como verlo como una ausencia del Estado, lo es, pero que hay que remediar para no tener un derecho a medida, porque es el riesgo, ¿no? Tener un derecho a medida para la resolución de esos conflictos, o si se puede ver también como un sistema que, al no estar basado en justamente el sistema de normas y sanciones, puede dar lugar o incluso promover valores que son propias a la familia, como puede ser el diálogo o el perdón. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, más breve, tiene que ver con el feminismo. Porque cuando vemos un poco al derecho de familia, justamente con una base de dependencia de los unos a los otros y de empatía, llama un poco la atención, ¿no?, que se haya planteado tanto que para poder resolver problemas reales que tienen las mujeres, se haya dado como solución la independencia a toda costa. Entonces le pregunto, ¿de qué manera se podría pensar soluciones para aquellos problemas, pero que permiten fortalecer vínculos y, bueno, permitir dar, digamos, tener esa visión de una mujer que no sea necesariamente independiente de cualquier vínculo, sino que pueda desarrollarse bueno, en todos sus vínculos y relaciones que puede tener. Respecto a la primera pregunta, yo cuando consideraba lo que me estabas diciendo, estaba pensando en un sistema, en varios sistemas en realidad que se hicieron en otros países, uno de los cuales me interesa particularmente, yo lo refiero con frecuencia, que es el de Family Relationship Centers. Algunos a lo mejor me lo habrán escuchado nombrar, que es un sistema que implementó Patrick Parkinson, o con la ayuda de Patrick, se implementó con la ayuda de Patrick Parkinson en Australia. Estos Family Relationship Centers eran como centros de relacionamiento familiar, eran como lugares, son lugares en los cuales uno puede acceder cuando tiene un conflicto familiar y
Esos lugares tienen un asesoramiento interdisciplinario. Y la verdad es que esos lugares son óptimos porque permiten que a lo mejor cuando haya un conflicto la persona pueda recurrir gratuitamente si no tiene recursos o pagando acorde con sus recursos el asesoramiento frente al conflicto y entonces la justicia no sea digamos, previo ante la emergencia del conflicto haya un espacio de contención. Y esto me parece que es un deber del Estado proveer estos centros de relacionamiento familiar. Yo pienso que el derecho de familia es un derecho que está muy solo. Yo decía que la intervención de la justicia de familia muchas veces cada vez más jueces y más creativamente se dedican a ampliar el foco de la referencia, es decir, uno antes pensaba intervengo en la familia nuclear y ahora uno sabe que uno averigua y convoca a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con la familia extendida. Algunos más originales van un poco más lejos y dicen a ver qué está pasando con la comunidad, es decir, las comunidades con las cuales se relaciona esta familia, qué sé yo, la escuela, la parroquia, cómo puede interactuar o no sé, a lo mejor el grupo evangélico en el que participa ese niño o de otra religión, y entonces todas esas dimensiones de la vida social se integran para resolver el conflicto familiar, y yo decía que la última transversalidad es la integración del Estado, es decir, la parte de políticas públicas. Yo creo que esa interacción entre justicia y políticas públicas y Estado y comunidad debería darse con más y más frecuencia. A la inversa digo, la única solución para que no haya una sobrecarga en los juzgados de familia y los juzgados de familia reciban los conflictos explotados, es como lo mismo que también nos dice la pandemia. Previamente conviene que haya una instancia de cuidado antecedente, es decir, que haya señal de alarma, que ante la emergencia de un conflicto, de una enfermedad mínima, que haya suficiente cuidado para que no termine en terapia intensiva. Es decir, la idea es que si yo tengo un espacio de contención del conflicto, una cantidad importante de conflictos no va a rebotar a la justicia, o por lo menos cuando rebote en la justicia va a ser menos conflictiva. Esa fue la experiencia de Australia. Australia le fue muy bien con esto, redujo en una buena cantidad la cantidad de casos que llegaron a la justicia y se trabajó sobre la resiliencia de las relaciones de familia. En cuanto a la relación con el feminismo, yo no veo tanto la relación inmediatamente con el tema de el feminismo. Por ahí lo que sí veo es que hay un cierto discurso feminista que implica que la mujer, que plantea una mujer independiente, es decir, que plantea un ideal de mujer, que es la mujer, algunos incluso es la mujer sin hombre, ¿no? O sea, la mujer en donde el hombre es visto como la figura que hay que derrotar para que la mujer finalmente se pueda empoderar, ¿no? Esto es una de las tantas versiones que es el feminismo que tiene una visión conflictiva de la historia, ¿no? Hay muchos feminismos y algunos de ellos no ven, digamos, una oposición en los sexos, sino que ven una situación en la cual la mujer está desconsiderada en muchos ámbitos de la vida social. Yo pensaría más bien que la mujer está en relación y está en relación con otros hombres y con muchas personas de la vida social, y a mí me parece que en general para todos los ámbitos discursivos la idea del individuo es un mito. Es decir, nosotros seres humanos somos sociales y yo creo que cualquiera sea nuestra orientación o cualquiera sea nuestra forma de relacionarnos, vivimos en relación y que esa relación es parte definitoria de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque estamos en relación desde antes de nacer. Entonces, pensar que no estamos en relación es ficticio. Y por eso me parece que cualquier abordaje teórico que parta de la idea de la persona independiente o de la persona separada del resto como un individuo, o que parta de la idea de la plena autonomía, es mítica y en ese sentido es contrafáctica, es decir, es contraria a la realidad y por eso es un abordaje que probablemente no sea bueno, justamente porque no parte de la realidad. Pero no sé si eso es una respuesta a la pregunta que me hacías, María. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de dar paso, ya tenemos preguntas en el chat, Úrsula, así que te haría una pregunta muy cortita, vinculada a, perdón, yo primero quiero aclarar, obviamente no soy experto en derecho de familia, y
y en el seminario lo que buscamos, sobre todo, es trabajar un tema de agendas de problemas globales comunes. En nuestro caso, nosotros tomamos de base el diagnóstico social, sobre todo que ha realizado el Papa Francisco desde Evangelii Gaudium hasta aquí, pero estamos totalmente abiertos a todas las creencias y sobre todo es tomarse en serio la agenda y no hacer foco solo en la religiosidad o ausencia de ella. Entonces, y la agenda del Papa en este sentido es muy clara. Pero mi pregunta puntual era, en el texto yo detecté que, como muy bien expusiste también, la tensión de una lógica relacional del derecho de familia y de la vida en general, podríamos decir, de entendernos como seres relacionales, sociales, choca con la dimensión de la autonomía personal y la privatización del yo, que es una noción del filósofo canadiense Charles Taylor, pero uno puede pensar que gran parte de los movimientos y manifestaciones de ampliación de derechos en todos los ámbitos, ¿no? En todo el mundo, están muy todavía ligadas a una cierta perspectiva de expansión de derechos en términos individuales, o sea, de una expansión de una gran cantidad de personas que pertenecen a un colectivo determinado de derechos, pero esos derechos son individuales y de ejercicio individual. Entonces, se nos ocurría pensar que la familia es un lugar refractario a esa forma de entender el derecho, pero también de entender las manifestaciones políticas, sociales, etc. Es un lugar que está fuera de comercio, fuera de la relación de la voluntad. Entonces, mi pregunta puntual es, dado que en el mundo todavía existe una gran cantidad de un sustrato que se apalanca en la autonomía y por lo tanto en la voluntad casi absoluta del individuo para decidir los aspectos de su vida, ¿cómo esto influye en el derecho de familia a partir de ciertas instituciones que se han ido incorporando como la voluntad recreacional, el alquiler de vientres, etcétera? Muchos ámbitos, el divorcio, cómo se ha modificado, etcétera. Entonces no parte tanto, mi pregunta no tiene que ver con por qué se ha incorporado esto, sino si esto es compatible con esta perspectiva que usted enunciaba de un derecho de familia más relacional, ¿no? Esa era mi pregunta puntual. Sí, es muy interesante. Yo como que podría intentar responderla en dos planos, como antigua filósofa del derecho o como contemporánea profesora de derecho de familia. Me inclino más como a la segunda opción, porque la formalidad de lo que estoy diciendo, yo también leí Charles Taylor y todas esas lecturas tienen probablemente incidencia en la manera de pensar de alguna forma u otra, ¿no? Probablemente tiene que ver con la pregunta o la respuesta, tiene que ver, ahí también veo que Cristian Camino está escribiendo algo y me acuerdo que son Celeste Romero y Cristian Camino, que justo mencioné casualmente, de todas las personas que están acá que yo conozco, algunas, me acuerdo de conversaciones que hemos tenido en el marco de una diplomatura con cosmovisiones a lo mejor distintas sobre algunos derechos, algunas cuestiones que están en debate y todo lo demás. Y lo que yo aprendí, lo tengo desde siempre, y no solamente con Cristian en particular o con otras personas, es que es posible hablar desde la estima mutua, es decir, que es posible habitar el mismo espacio en común como hermanos, como de manera fraternal, discutiendo nuestras inquietudes en común. Es decir, yo tengo como la idea, a lo mejor, de muchos transcursos por diputados o por senadores o con distintos proyectos de ley o distintos lugares para sentarme a conversar, modelos de legislación, en la misma participación en la redacción del Código Civil y Comercial, y después conversar con los actores que a lo mejor también estaban en ese mismo
ámbito de debate y que también tenían intereses sectoriales en juego, que a lo mejor eran coincidentes o que se veían afectados por las propuestas que nosotros hacíamos, que no hay una respuesta correcta si esa respuesta implica la negación absoluta del otro. Es decir, que la única respuesta correcta en todos los procesos legislativos o en todos los procesos, yo diría también judiciales, implica que se parta de la consideración del otro como un tú que está en relación conmigo. Aunque no compartamos la misma visión de las cosas, mi decisión no puede ser anularlo, porque yo creo en la amistad política, creo que el único fundamento posible de un Estado es la amistad política, y creo por eso que la única manera de llevar adelante procesos de legislación o resoluciones judiciales o lo que sea, significa la toma en consideración del tú. Es decir, la toma en consideración del otro y la plena empatía o la mayor empatía posible con lo que el otro está pidiendo. Que a veces por ahí no significa que el otro reciba lo que pide o que parezca justo que se configure de manera, pero de alguna manera tiene que haber un reconocimiento, porque si no son procesos necesariamente violentos. Todos los procesos que niegan al otro en tanto que otro implican una forma de violencia social, política, jurídica, lo que sea. No sé si eso responde, terminó siendo un poco teórico, podría dar un ejemplo práctico. Como quieras. Doy un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico que puede ser que tiene dos caras. Una cara es que gira sobre el tema del matrimonio, la regulación del matrimonio en el Código Civil y Comercial. La regulación del matrimonio en el Código Civil y Comercial es una regulación que satisface a un cierto grupo de matrimonios. Uno diría que por la forma en que está hecha, hay un cierto grupo de personas que se van a sentir ciudadanas del Código Civil y Comercial. Es decir, van a decir, esta regulación responde a la libertad de relación que nosotros tenemos. Nosotros no creemos que la fidelidad sea un deber jurídico. Nosotros no creemos que nos podemos determinadas licencias. Creemos que si queremos ser fieles, podemos ser fieles sin que el derecho lo diga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que creen que la libertad, que la fidelidad es de la esencia del matrimonio, o que la perdurabilidad es una dimensión esencial de una vida matrimonial. Y la verdad es que eso puede ser un valor jurídico, puede no ser jurídico. La Argentina decidió que no sea un valor jurídico, ¿no? Pero lo cierto es que decidiendo que eso no sea un valor jurídico, hay un grupo de personas que no se sienten representadas con este matrimonio. Y en ese sentido no son ciudadanos de este matrimonio. Es decir, son ciudadanos de otro matrimonio que está fuera de la ley, que es parte de su legislación, pero que está exiliado de la legislación positiva. A mí me hubiera gustado que este otro proyecto de matrimonio, a lo mejor un poco más comprometido, también estuviera en la legislación positiva. A la inversa, hay otros modelos de convivencia que podrían ser más amplias que las que están propuestas en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, como en Barcelona, la convivencia de las personas que reciben un adulto mayor, o la convivencia entre amigos, o la convivencia entre varios parientes, todas cosas que encontramos en el derecho catalán. O, por ejemplo, las formas de familia de las comunidades originarias, que son muy variadas, algunas de las cuales incorporan la tierra como un elemento que es constitutivo de la relación de familia, o como los ancestros, que también son constitutivos de la relación de familia, podrían haber tenido carta de ciudadanía en el Código Civil y Comercial. Por eso digo que no es un código plural, porque un código plural hubiera reconocido esas juridicidades internas y probablemente les hubiera dado una carta de ciudadanía, ¿no? Es decir, les hubiera permitido tener, yo hablo de ciudadanía a propósito, porque pienso que ciudadanía deriva de civil, del derecho civil, y que la ciudadanía es que tu proyecto de vida tenga también un margen jurídico, ¿no? Es decir, tenga también un reconocimiento jurídico, del mismo modo que tiene el reconocimiento jurídico algunos proyectos de vida que están reflejados en el Código Civil y Comercial. Tal vez otros proyectos de vida que no están reflejados, no le haría mal al Código Civil y Comercial recibirlos. Y bueno, eso a mí me parece que es parte de esta idea de empatía con las expectativas, de empatía con los proyectos de vida, de empatía con
cuestiones que son perfectamente jurídicas y que pueden delinearse en el marco de la convivencia social que reconoce a todos, no solamente a algunos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Muy precisa y muy claro el ejemplo. Vamos, si le parece, con las preguntas del chat, que ya tenemos varias. Empezamos con Celeste. Usted lo puede ver ahí, pero yo se las voy leyendo, si le parece. Ahí me pongo a verlas, que todavía, sí, cómo no. Estos nuevos valores, dice Celeste Romero, no son un reflejo de estos valores que durante la pandemia se han develado a la familia misma, se pregunta. ¿No será un reflejo en realidad de las necesidades familiares hacia el derecho en este momento? La empatía debió ser un principio del derecho de familia y no solo a partir de la pandemia, pero no es la necesidad de la empatía familiar la que refleja el derecho. Se pregunta Celeste. No sé si quiere... No, sí, está muy bien lo que dice Celeste. Yo ¿sabés lo que me pasó, Celeste? Que cuando vino la pandemia y tuvimos que hacer, una de las cosas que me hizo como sacudirme y tomar conciencia, es que la pandemia es apenas una de muchas crisis. Es decir, la pandemia es una crisis que somete a la familia a condiciones especialmente dramáticas. Ahora, la familia vive sometida a condiciones dramáticas por circunstancias diversas, crisis económicas, crisis familiares, crisis personales, se pierde el empleo, se muere un miembro de la familia, alguno tiene Alzheimer, es decir, en realidad es la crisis lo que uno tiene que considerar. Y me acuerdo que una de los, gracias a María Julia Piedrabuena que hicimos, y Hermelinda también, que se planteó la posibilidad de hacer la diplomatura sobre familia y crisis, y a mí me venía a la cabeza, yo dije, la verdad es que fue casi como una... eso que hicimos nosotros en ese momento ahí fue una diplomatura que hicimos en el Chaco, que fue extraordinaria. Lo cierto es que lo que yo terminé de entender es que el derecho de familia parte de la idea de crisis, es decir, tiene su intervención a partir de la crisis y que frente a la crisis la respuesta positiva es, la respuesta, digamos, si ustedes quieren, la más funcional es, como vos decís, siempre la empatía, siempre la solidaridad y siempre el compromiso, es decir, es lo que saca lo mejor de todos. Los agentes. Eso es por lo menos lo que a mí me hizo pensar esta pandemia, y te puedo asegurar que si no hubiera tenido el sacudón de la pandemia no hubiera terminado de sacar esa consecuencia. Por eso es que yo tomé la pandemia como punto de partida, pero creo que por ahí, si no hubiera tomado la pandemia como punto, si la pandemia no me hubiera dado un sacudón tan gigantesco, tal vez no hubiera terminado de ser consciente, pero creo que en el fondo es lo de siempre, igual que vos decís de la empatía. Ahí Erika Pérez hace un comentario diciendo que la pandemia despertó las necesidades de los más vulnerables que estaban ocultas en la cotidianidad. Vivir a un ritmo diferente nos permitió, por ejemplo, detectar el nivel de violencia inmerso en la sociedad, femicidios, violencia familiar. Cada uno despertó en sí una motivación para ayudar y empatizar con sectores más vulnerables. Es la reflexión de Erika. Sí. Sí, no, que yo estoy completamente... Una de las cosas que pasó es que yo creo que con la pandemia, a partir de nuestros propios sufrimientos, de nuestros propios encierros y de lo que... de repente como que se nos abrieron los oídos y empezamos a ver las situaciones de otros encierros y de otras circunstancias dramáticas, no sé, las personas que viven sus relaciones familiares en confinamiento, y ahora sé que hay un proyecto de ley, o obviamente los femicidios, el encierro durante la pandemia, la situación de los niños que quedan a lo mejor mucho más expuestos a través de la conectividad por internet, es decir, todas estas cuestiones que de repente se nos abrieron mundos de, si ustedes quieren, de dolores y de sufrimientos que a lo mejor hasta ahora no habíamos sido todos del todo conscientes, pero yo creo que en ese sentido es una oportunidad extraordinaria para que empecemos a ser más conscientes y que seamos todavía más capaces de agrandar el corazón para ponernos en el lugar del otro. El profesor Carlos Gorostegui pregunta, ¿considera que en el derecho de familia hay un alejamiento de las posturas decimonónicas a partir del control de convencionalidad?
en particular los tratados de derechos humanos que realizan los operadores jurídicos? Y es que depende del control de convencionalidad, Carlos, gracias por la pregunta, el control de convencionalidad depende quién lo esgrime y cómo se esgrima, es decir, ustedes saben que, claro, son principios amplios y depende cómo se aplica y en qué dirección se aplica puede dar para diversos lugares, ¿no es cierto? Yo creo que sí, ciertamente, sobre todo la Corte Interamericana para mí ha sido muy rica en abordajes que permiten empatías con sufrimientos, porque la Corte Interamericana tiene jurisprudencia que habla de la inseguridad, del temor, frente a, no sé, no saber el paradero de alguien o no conocer la propia identidad. Es decir, la Corte Interamericana ha despertado sensibilidades hacia cuestiones muy humanas. Y usted piensa, en la Corte Interamericana le garantiza daños y perjuicios a un niño por una hermana que, o sea, por no haber tenido vida privada y familiar con una hermana, siendo que este niñito cuando nació, la chiquita ya no estaba en la familia, o sea, en realidad, incluso por el hecho de no haber tenido contacto durante la infancia con su propia hermana, eso significa una sensibilidad respecto de el concepto de relación, del concepto de identidad, del concepto de relacionalidad, del concepto, la identidad es relacional para la Corte Interamericana, ¿no? Y supone elementos que abarcan incluso hasta la familia ampliada, que es legitimada activa para reclamar daños. O sea, indudablemente para mí hay elementos muy valiosos, ¿no? Ahora, después también la Corte Interamericana tiene algunos otros fallos que son distintos y lo mismo en Argentina, principios constitucionales se han utilizado a veces de una manera individualista. No se olviden que nuestra Constitución tiene después reformas, pero tiene uno de los layers, es decir, una de las franjas que constituyen nuestra Constitución, tiene una matriz individualista y más bien desde perspectiva liberal, ¿no? Después nosotros le hemos dado distintos barnices y uno piensa que uno lee todo en una lectura complexiva y armonizante, ¿no? Pero bueno, siempre es posible extrapolar. Cristian Caminos hace una consulta, pregunta si el concepto de autonomía personal, a la luz de trabajos tan sugerentes como, comillas, un sujeto, de Jean-Luc Nancy, ¿no resultan quizás muy problemáticos? Lo que resulta problemático es que Cristian Caminos, que yo ya cité, que ya conozco, es un ávido lector, y lo problemático es que él crea que nosotros leímos toda la barbaridad de cosas que leyó él, con lo cual yo le pediría si más adelante, si ahora en otro mensaje de él no nos puede aclarar qué es lo que él quiere decir con Jean-Luc Nancy y un sujeto. Así yo le puedo contestar porque yo no lo leí. Bien. Bueno, Celeste comenta que entiende que desde el feminismo se refiere a la mujer independiente por oposición a dependencia, justamente otro mensaje, como oposición a dependencia desde la lupa que se examina la violencia familiar. Por ejemplo, dice que una mujer no se sienta dependiente a otro miembro de la familia porque no tiene una independencia económica o emocional como para cortar ese vínculo de violencia. Es un comentario. Es una gran observación, es una gran observación. Yo pensaba mientras estaba hablando también en esas dependencias. Pero fíjate que sí, es verdad, uno podría hablar de dependencias que son patológicas y dependencias que no lo son, ¿no? En este caso nosotros decimos, la mujer tiene que alcanzar independencia económica para poder salir del vínculo de violencia. En realidad no le alcanza con alcanzar la independencia económica para deshacer el vínculo de la violencia, porque como ustedes saben, como vos bien sabés, las personas que denuncian, las chicas, las jovencitas y jóvenes y mujeres que denuncian la violencia, vuelta y vuelta dan marcha atrás, ¿no? Y no siempre, a veces es el vínculo económico, pero sobre todo es la dependencia afectiva generada a veces en patrones de conducta asimilados desde la infancia, en la cual hay una predisposición a una dependencia enfermiza, ¿no es cierto? Lo cierto es que a veces lo que curiosamente también ayuda a salvar es el entorno, es decir, ahora
se está hablando muchísimo de la importancia de la comunidad para hacer zafar a las mujeres que son víctimas de violencia y no pueden zafar por sí mismas. Es decir, de la importancia de la escuela para la detección, de la importancia de los vecinos, de los familiares, de los amigos, de las comunidades en las que se participa, para ayudar a despegar a la víctima de un ciclo del que ella no sabe despegarse, ¿no? Y por otra parte también de círculos en los cuales además la independencia económica no cree otro tipo de dependencia que sea, por ejemplo, aquella que tiene que ver con la ayuda del Estado, que es un buen punto de partida, pero que lo que dignifica es el trabajo. Entonces, en última instancia, otra vez estamos girando en torno a dependencias mejores que las que tiene, porque en realidad las relaciones están, o interdependencia sería mejor, que por ahí sean más saludables, porque el problema es que esa dependencia que tiene es una dependencia autodestructiva, es decir, la dependencia que se genera en la violencia, que tiene cabida, como vos sabés, creo que lo hemos hablado alguna vez. No sé si este tema lo tratamos específicamente, pero todos sabemos que la víctima muchas veces tiene alojado un software en su cabeza que le hace generar un ciclo del cual no puede zafar, porque ella tiene también una formación personal por la cual no puede despegarse, mientras que las personas que tienen una conformación psicológica un poco más sana no ingresan o si ingresan zafan del circuito de la violencia. Pero es indudablemente un tema para profundizar y te agradezco muchísimo porque me pusiste el foco en un tema enormemente importante. Seguimos porque hay muchos comentarios, ha generado. María Alejandra pregunta, a partir de lo conversado acerca del mito de la autonomía y de las desigualdades entre poderosos y vulnerables dentro de las relaciones de familia, ¿cómo podemos seguir manteniendo la obligatoriedad de la mediación previa en cuestiones de familia? Bueno, gracias Alejandra. Alejandra participó en la carrera de especialización, ya es una egresada de la carrera de especialización Derecho de Familia de Salta y una promisoria funcionaria judicial. Alejandra, sí, yo creo que sí, que la mediación sigue siendo importante porque ahí el problema serio de la mediación es cuando la mediación no es posible por los presupuestos, ¿no? Como en el caso de la violencia o como en el caso en el cual nosotros podemos ver que hay situaciones de dependencia previas en las cuales la víctima... Lo que yo creo es que ahí lo que se impone es que haya un escrutinio al momento de la homologación, es decir, que el juez también tenga la posibilidad de sentarse y que sea posible ver hasta qué punto los resultados de esa mediación son claramente inequitativos, ¿no? Eso me hace acordar a lo que decía yo, por eso lo cité a Roland Arasi. Roland Arasi decía que la justicia tenía que sobreponerse a la capacidad de contratar abogados que tenían las partes, o sea, la parte por ahí más poderosa tenía la posibilidad de contratar a los mejores abogados y entonces probablemente iba a conseguir los mejores resultados, ¿no? Y que el juez tenía que sobreponerse a eso. Y por otra parte también tiene que ver con algo que dijo Ricardo Pérez Manrique de la Corte Interamericana. Él decía que la justicia tiene que ser siempre contramayoritaria, en el sentido de que la justicia tiene que ponerse un poco también en el lugar de la persona que si no, que digamos que está más débil, más frágil en la relación jurídica para lograr un resultado de igualdad, ¿no? Lo que digo es enormemente polémico y es muy difícil de instrumentar, pero yo no creo que la mediación deba ser eliminada en todos los casos. Lo que sí creo es que debe ser corregido el resultado inequitativo. Perfecto, muchas gracias, doctora. María José Neme pregunta, dice, la pandemia acentuó las situaciones de violencia en la familia, quedando totalmente expuesto a las deficiencias de las políticas públicas. Operadores de justicia no solo por la falta de operatividad, sino de conocimiento y productividad, etc. ¿Considera que se debe dar mayor capacitación tanto a operadores de justicia como a empleados públicos a fin de subsanar esta situación y no hacerlo desde improntas extremas y desde la coherencia y la empatía hacia los más vulnerables? Ay, sí, María José también es una egresada. Y además es extraordinaria. Bueno, María José, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que me alegro tanto de verlas de vuelta, aunque no podamos vernos la cara. Sí,
yo creo que nosotros tenemos una capacitación para ejercer en el área de familia que es muy deficitaria. Justamente porque nosotros tenemos la idea de que la familia, porque todavía tenemos la idea de que tenemos que capacitarnos en derechos, no nos damos cuenta de que nuestra principal capacitación en familia tendría también que incorporar elementos transdisciplinarios e incluso elementos que tengan que ver con inteligencia emocional y con formas de comunicación y con un montón de elementos que nos ayuden a llevar adelante e incluso tolerar psicológicamente la cantidad de dramas que nosotros vemos a diario en materia de familia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Una de las cosas muy interesantes que surgió en el Congreso Mundial de Derecho de Familia, y esto ahora te vas a reír de mí porque te estoy invirtiendo la taba, es hasta qué punto el funcionario que trabaja en derecho de familia tiene una relación justa entre familia y trabajo. Y porque más que nunca, esto se sabe mucho de los operadores en violencia, más que nunca los que operan en familia, sobre todo también los que operan en violencia, necesitan tener una vida satisfactoria y plena para poder abordar bien los conflictos de familia, es decir, necesitan estar despejados, necesitan estar bien, necesitan tener tiempo de familia, tiempo propio, de esparcimiento para poder estar bien a la hora de afrontar las cuestiones familiares. Y eso creo que también tiene que ver con una matriz de análisis que tenemos que tener presentes, es decir, el operador de familia tiene que tener un equilibrio familia-trabajo que sea razonable y que sea bueno para su intervención. Bueno, vamos con las últimas dos, si le parece, doctora. Bueno, aquí Cristian explica lo de Nancy, Cristian Caminos, explica que Nancy dice, sostiene en ese trabajito que el sujeto existe en cuanto es sujetado, entre comillas. Entre paréntesis, aclaro que Nancy es confesamente lacaniano. Por lo tanto, un sujeto, que somos todos, muy raramente es capaz de actos subjetivos precisamente por ser y estar todo el tiempo sujetado. Esa es la teoría de Nancy. Yo me doy cuenta de lo que dice Cristian Caminos, es que tengo que leer a Nancy un poquito mejor. Muchas gracias, Cristian, me señalaste algo que tengo que ver un poco más, que me parece muy interesante, que por ahí me da la sensación de que, a mí me da la sensación de que me siento inclinada a oír a lo que dice Nancy, y que eso no, yo no lo siento contradictorio con lo que yo estoy diciendo. Es decir, yo creo que nosotros estamos todo el tiempo sujetados por mil hilos, pero pienso que eso no es necesariamente malo, pienso que eso nos hace ser quienes somos, es decir, que todos los conocimientos de personas que hemos tenido en la vida, todos los viajes, todas las interacciones que hemos tenido, nos hacen que seamos únicos y podamos dar las cosas que damos cada uno de nosotros, y eso no es un condicionamiento necesariamente negativo, sino que es una identidad a partir de la cual actuamos, ¿no? Pero bueno, no sé. María me dice, perdón que agrego, ella dice que se educa desde un feminismo rígido. Bueno, hoy estábamos hablando con Juan Bautista a la mañana precisamente de las capacitaciones en género, ¿no? Y la importancia de diversificar un poco los contenidos de las capacitaciones en género, en parte porque no son, digamos, no sé si tienen a todos los rostros de todas las mujeres, es decir, me parece que tienen una idea de mujer que a lo mejor es prefijada, pero la Argentina tiene muchos rostros de mujeres con muchas expectativas muy diferenciadas, y a veces hay como juicios sobre determinadas mujeres que hacen determinadas cosas o determinadas mujeres que eligen otras, y como es que estas obran mal y estas obran bien y estas deberían obrar así, aquellas deberían, y a mí me parece que tal vez debería haber una capacitación en género que fuera un poco más abierta a la pluralidad de modelos y a la pluralidad de expectativas de las distintas mujeres y a las pluralidades de vivencias que también están, ¿no? Así que sí, yo creo que eso sí puede ser. Ahí me pasa, Cristian, un documento que... Está muy bien. A ver que me pregunte un poco porque tengo muchas... Pablo Ancho, o Anchio,
dice que la concepción privatista de la autonomía de la voluntad no equipara débiles y fuertes en un diálogo paritario, por eso el derecho de familia sublima la violencia, es el más rezagado dentro de las ramas en adoptar nuevos paradigmas como propone la doctora, y la felicita por la conferencia. Bueno, doctora, no sé si quiere algo más para... Dos cosas. Yo le quiero agradecer a Pablo Banchio, a quien también conozco el doctorado, de un doctorado al doctor Pablo Banchio, por el comentario, si estoy de acuerdo, y lo de Celeste Romero sobre el género, obviamente estoy de acuerdo, género no solo femenino, viste que siempre se usa con un poco de ambigüedad. Sí, estoy de acuerdo. Obviamente que sí, no hablamos de todas esas cuestiones acá, porque era más general la intervención, pero estoy de acuerdo. Bueno, todo lo que tengo para decir es que les agradezco muchísimo los comentarios, les agradezco infinitamente los comentarios de todos, porque me hacen pensar mucho. Estoy dispuesta a tener acceso, o les doy mi mail o lo que sea, a seguir escuchando los que no se expresaron, y quisiera realmente pensar que es posible imaginarse un derecho de familia que tenga lo mejor, que sea más esperanzador y más humano. Yo por lo menos tengo esa idea, y que sea sobre todo más sensible a las diferencias sociales, a las diferencias culturales, a las diferencias religiosas, y que esa sensibilidad también se tenga como punto de partida indudable la empatía, pero también que esa empatía parta de la idea de la esperanza de que se puede generar compromiso y responsabilidad, que yo creo que en última instancia termina en dignidad. Y eso es un fin muy noble. No sé, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, creo que con eso puedo cerrar. Muchas gracias María, muchas gracias Juan Bautista, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por haberse tomado el tiempo y la generosidad para hacernos llegar también ese texto muy enriquecedor, y por su exposición muy clara, y por la vocación en responder todas las consultas, ¿no? Que eso siempre es algo que agradecemos y que es parte constitutivo de este espacio, ¿no? Para eso nos reunimos. Así que bueno, les agradezco a todos. Cualquier cuestión relacionada al seminario, luego les llegará información. Así que bueno, cierro simplemente agradeciéndoles de nuevo toda la participación, la presencia, y a la doctora Úrsula Basset por su generosidad. Gracias, Úrsula. Gracias a todos. Gracias a todos por estar. Muy buena exposición, muchas gracias. Gracias.